funciona el modo de interpretar el sistema periódico de las partículas subatómicas. De izquierda a derecha se va a conocer el carácter de antimateria, lo mismo que de abajo hacia arriba. De derecha a izquierda se va a conocer el carácter de materia ordinaria, lo mismo que de abajo hacia arriba. El límite entre estas dos clases de materia realmente se encuentra aquí, en esta línea. Ahora vamos a mirar los grupos. En el primer grupo, el grupo 1A, que es este que tenemos acá, se encuentra lo que conocemos como los bosones. En el segundo grupo, el 2A, este que tenemos acá, se llaman o se conocen como los quarks. Ahora, en el centro de la tabla periódica tenemos los siguientes grupos. El 2B, que es este que tenemos acá, donde se encuentran ubicados todos los leptones. El 3B, este que tenemos acá, donde se encuentran ubicadas todas las compañeras supersimétricas. Y finalmente, bueno, muy buen día para todos. Yo soy el profe José y vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Para hoy tenemos la clase sobre lo que es la supersimetría. Bueno, así a grandes rasgos, y para los que de pronto han podido tener la oportunidad de poder ver este video que acabamos de sobreponer antes de la presentación, el cual indica la elaboración de una tabla periódica que tiene especificados cómo se clasifican las partículas subatómicas, llegando al punto en donde decimos que se encuentran ubicadas acá en la parte central de la tabla ciertas partículas conocidas como compañeras supersimétricas. Y lógicamente esto tiene que ver con la supersimetría. Ahora, hablando un poco de lo que se le conoce como el modelo estándar de partículas, vamos a indicar que este modelo es, o ha sido mejor dicho, una de las teorías que se ha venido llevando a cabo para postularla como una teoría del todo, es decir, aquellas teorías en donde se puede explicar cualquier tipo de fenómeno que exista en el universo, no importa si es macroscópico o microscópico. Bueno, el caso aquí es que en cierta forma este modelo estándar es una teoría incompleta.
porque tiene algunos fallos. Recordemos en las clases pasadas lo que hemos visto sobre las partículas subatómicas, sobre todo aquellas que son las más básicas. Recordemos que vimos lo que son los quarks y los leptones esencialmente, porque también tenemos que recordar que dichas partículas de manera general las conocemos como fermiones. Y aparte de ellas, aparte de los fermiones, recordemos que vimos también las partículas conocidas como bosones. En dichas clases dijimos que coexistían diferencias entre estas partículas, entre los fermiones y los bosones. Es decir, son más las diferencias que las similitudes que tienen estas partículas entre ellas, entre cada, digámoslo así, entre cada familia de partículas. Este modelo estándar, volvemos a retomar la idea, es un modelo incompleto porque aún no puede explicar de manera concreta ciertos fenómenos que existen en la naturaleza. Sin embargo, con base a este modelo estándar y a aportes como la teoría de la relatividad, se han venido desarrollando teorías como la de cuerdas y supercuerdas que en su momento logran teóricamente evadir, digámoslo así, esos errores, o corregir, mejor dicho, para postularse posteriormente como teoría del todo. Sin embargo, pues aquí en esta clase vamos a dedicarnos, como dijimos al principio, a la supersimetría, es decir, a la forma como en dicho modelo estándar se tratan de corregir, por lo menos de forma teórica, estas dificultades para poder explicar ciertos fenómenos. Entonces, dentro de esta supersimetría vamos a encontrar este nuevo tipo de partículas, recordándoles que estas partículas son hipotéticas, es decir, que están dentro de la teoría, pero que aún no han sido observadas en ningún acelerador de partículas que exista actualmente, y mucho menos ni aún en el HLC, que es el máximo, digámoslo así, el máximo proveedor para este tipo de experimentos. Bueno, sin más, entonces vamos a hablar de estas partículas, las partículas compañeras supersimétricas, llamadas de esa forma. Bueno, en sí la supersimetría lo que trata es de que tanto los fermiones como los bosones encajen un poquito más entre sus formas
de desarrollo dentro de la misma teoría. Ahora, para complementar, mejor dicho, estas falencias que tiene esta teoría, se han venido postulando teóricamente estas partículas que en su momento las vamos a ir mirando una a una. Vamos a recalcar que las partículas supersimétricas para los fermiones se van a considerar como bosones y para los bosones se van a considerar como fermiones, para así lograr esa estabilidad que necesita el modelo teórico para que posteriormente se vayan atribuyendo esas características que se le puede dar a esta teoría para que sea una teoría del todo sostenible, es decir, confiable en la experimentación. Porque recordemos que, por ejemplo, la teoría de cuerdas es sostenible teóricamente, pero en la experimentación estamos muy lejos de poder realizar este tipo de hallazgos. Bueno, entonces, dentro de las partículas que se han venido teorizando por medio de la supersimetría, tenemos que aquí se vuelven a encajar nuevamente los 6 tipos de quarks. Aquí los tenemos en esta partecita, y los tipos de bosones, que son los que están acá en la parte superior, y también los 6 tipos de leptones. Entonces, vamos a mirar cómo se nombran estas partículas con base a esa supersimetría, para diferenciarlas de las demás partículas. Entonces, por ejemplo, los bosones supersimétricos tienen una terminación ino, terminan en ino. Así pues, el fotón tiene asociado la compañera supersimétrica fotino, que es este que tenemos acá. Recordemos que este fotino actúa como fermión y no como bosón, para poder establecer una nivelación que pueda relacionarlos más estrechamente este tipo de partículas. Bueno, continuamos con este que tenemos acá. Se llama el wino. Este bosón en forma de partícula supersimétrica se le conoce así, como el wino. La siguiente partícula supersimétrica es el sino, esta que tenemos acá señalada. Luego tenemos el gluino, que es este que estoy señalando acá. Enseguida tenemos el gravitino, que es este que está en el centro. Y por último
tenemos el Higgsino, que es este que tenemos acá señalando. Recordemos que en estas clases o en esta clase anterior que vimos los bosones, aclaramos que los bosones son los portadores de las interacciones o fuerzas que rigen el universo. Por tanto, dichas partículas supersimétricas, aunque están siendo consideradas como fermiones, tienden también a estabilizar dichas características de ser portadoras de fuerzas, pero de una manera ya más inestable, pero en el sentido de que como son fermiones, ¿sí? Como son fermiones, no bosones, tienden a relacionarse en intermediaciones entre bosones. Bueno, ya en clases posteriores se van a ir mirando más cómo implican estas interacciones de estas partículas. Bueno, luego aquí tenemos, recordemos que aquí tenemos los 6 tipos de quarks. Recordemos que en la clase sobre fermiones también vimos cómo interactúan este tipo de partículas. Recordemos que este tipo de partículas son las que forman los hadrones, pero más específicamente los bariones, que son aquellas partículas que se encuentran en los núcleos atómicos. Porque también recordemos que los mesones, aunque son hadrones, son considerados como bosones. Ya vimos en esa clase el porqué de esa característica. Entonces, ya aquí, para nombrar estas partículas supersimétricas, lo que se hace es anteponer una S al nombre de la partícula. Por ejemplo, esta partícula que tenemos acá se llama el quark opt. Entonces su compañera supersimétrica, sería el squark opt. Y así con las demás partículas supersimétricas que tienen relación con los quarks. Está el boson, el strong. Bueno, para esta determinación que hay con estas partículas, recordemos que así como los bosones en forma de partículas supersimétricas, los bosones son considerados como fermiones en términos de partículas supersimétricas, ¿verdad? Ahora, como los quarks son fermiones, son considerados como bosones en términos de partículas supersimétricas. Bueno, este tema de pronto parece un poquito, digámoslo así, enredado,
por la sencilla razón de que como son partículas hipotéticas, tienen de igual manera ciertas falencias que incluso la misma teoría tiene que corregir para lograr esa estabilidad. Bueno, aquí ya continuando con lo que tenemos en la tablita, tenemos lo correspondiente a la supersimetría en los leptones, es decir, al electrón, al muón, al tauón, al electrón neutrino o neutrino electrónico, al neutrino muónico y al neutrino tauónico. Entonces, por ejemplo, el electrón se denominaría selectrón, el muón es muón, el tauón es tauón, el neutrino electrónico es neutrino electrónico, el muón electrónico es muón electrónico, y lo mismo el muón tauónico es muón tauónico. Recordemos que volvemos a reiterar, estas partículas no se comportan como leptones ni como fermiones, sino como bosones, para lograr esa estabilidad que le otorga la supersimetría a la teoría de física de partículas. En cierto caso, vamos a observar, por ejemplo, que aquí, a diferencia de la supersimetría, ya se encuentra lo que son los leptones reales. El electrón, el muón, el tauón, el neutrino electrónico, el muón electrónico y el tauón electrónico. Aquí vemos que para diferenciarlos de estos, las compañeras supersimétricas llevan este simbolito que parece como una especie de DS al revés, para identificar que son compañeros supersimétricos y no son leptones como tal. Bueno, en otra forma se ha podido identificar que ya en partículas más pesadas, ¿sí?, en partículas más grandes, sí se ha podido detectar u observar esa supersimetría, porque los bariones y los mesones entre sí se comportan como compañeras supersimétricas, es decir, que los mesones son compañeros supersimétricos de los bariones y viceversa. Bueno, esto hasta aquí, pues digámoslo así, es como la introducción al ámbito del análisis de este tipo de partículas. Pero
en posteriores videos, como se vino de pronto realizando en una época anterior, se toma unidad por unidad de cada cuadrito, de cada tabla, y se especifica las características de cada partícula. Entonces ya vamos a entrar a mirar en sí cuáles son esas características particulares y, digámoslo así, familiares de cada grupo de partículas. Porque pues en realidad lo que acabamos de decir acá ha sido apenas la introducción, porque les recuerdo nuevamente que la supersimetría, como es la rectificación de esta teoría del modelo estándar, va a estar muy sujeta en el momento en que ya se verifiquen la existencia de estas partículas por medio de dichos aceleradores, perdón. Entonces vamos a poder conservar unas tecnologías extremas, es decir, muy superiores a las que tenemos hoy en día, porque incluso actualmente, con lo que les acabo de mencionar anteriormente sobre los bosones, los mesones y los bariones, ya se ha venido determinando el uso de esta supersimetría en muchas áreas del conocimiento, no solamente en estas áreas de la física, ni mucho menos solamente del área de la física de partículas. Bueno, yo creo que a pesar de que este tema es un poquito complejo de entender, la introducción ha sido un poco reiterativa para poderla entender. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias.